El mercado cereal, al día, mercados con contexto para decidir con criterio. Cada mañana, Mariano Cerda junto a Daniela Recabal revisan el contexto geopolítico, las noticias económicas, la apertura internacional de los mercados, los principales indicadores de Chile y su impacto en la economía diaria de personas, familias, emprendedores e inversionistas en formación. Este programa es presentado por miprimerachaucha.cl, educación financiera para niños, jóvenes y familias, recvalglobal.com, consultoría financiera y patrimonial para tomar mejores decisiones con planificación, estrategia y visión de futuro, y elinversorserial.com, el ecosistema multimedia de educación financiera, inversiones y emprendimiento. Comienza el mercado cereal, al día, mercados con contexto para decidir con criterio. En Chile, una nueva alza de los combustibles comienza a presionar el presupuesto de los hogares y los costos del transporte. Los mercados globales intentan estabilizarse después de una semana marcada por tasas de interés elevadas y petróleo sobre los $90 que se sostiene. Estados Unidos endurece su presión sobre Irán. China, por su lado, rechaza las nuevas amenazas y aumenta la incertidumbre sobre el suministro mundial energético. Las señales económicas siguen siendo mixtas. Europa y Japón muestran mayor actividad, mientras el consumo y el empleo estadounidense entregan señales de cautela. Estos son los titulares. Comencemos. Estamos presentando el mercado cereal, al día, la economía global, los mercados y los indicadores chilenos explicados en simple antes de comenzar la jornada. Muy buenos días, soy Mariano Cerda y esto es el Mercado Cereal al Día. Mercados con contexto para decidir con criterio. Hoy revisaremos el impacto que comienza a tener Chile, la nueva alza justamente de los costos combustibles que comenzó ayer en una jornada internacional marcada por el encarecimiento del petróleo, la tensión geopolítica y las dudas sobre las cuentas fiscales de Estados Unidos. Por supuesto, como cada día y comenzando a saludar a todos nuestros auditores, ya siendo las 7 de la mañana con 37 minutos de este viernes 21 de agosto, que por supuesto ya se nos está acabando la semana, pero comenzando un fin de semana para descansar. Les cuento que Daniela Recabal nos contará cómo está el contexto geopolítico global, cómo han reaccionado las principales bolsas, divisas y materias primas. Por supuesto, en el pulso bursátil, sección bien interesante que cada día les traemos. Y en nuestro concepto serial vamos a volver a lo esencial. ¿Qué es un índice bursátil y qué representa realmente cuando sube o baja? Recordarles, por supuesto, que esta información es general de mercado y no constituye ningún tipo de recomendación personalizada de inversión. Ahora, por supuesto, quiero saludar a nuestra asesora financiera acreditada por la CAMB, Daniela Recabal. Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo despertaste hoy? ¿Cómo se viene el viernes? Estoy feliz de que estemos a viernes. ¿A quién no le gusta el viernes? Además, hoy un viernes despejado, bonito día. Entiendo que va a estar más o menos caluroso y ¿sabes qué? Tengo un día muy acontecido con la agenda bien apretadita, así que contenta también de poder compartir y partir la mañana contigo y con nuestros auditores para actualizarnos acerca de los mercados. Excelente, Dani. Oye, justo dijiste un clima agradable, porque justamente recuerdo que ayer en Viña hacía un poquito de calor, la verdad, no estaba fresco para nada en la tarde. Hoy día creo que se viene... Oye, hoy día marca que podrían llegar a los 28 grados. Correcto. Y mañana también. Oye, no lo puedo creer. Es que el clima está siendo un loco. Una locura el clima. Oye, pero espérate, eso no es todo. La próxima semana acabo de revisar el pronóstico y me marca de lunes a domingo lluvia. Sí, no lo puedo. Oye, fíjate, volvemos, pero con poquitos milímetros. Al principio el martes ya caen 14, 8, 5, 4 y el próximo del domingo que viene al otro 20 milímetros. Así que bueno, parece que vamos a volver a los días lluviosos, así que disfrutar estos rayitos de sol, a juntar vitamina D, ¿no es cierto? Eso.
mucha vitamina D. Ya los arbolitos están de temporada, están con sus primeros brotes. Ayer me Están regalaron comenzando una a florecer. florcita. Sí. Ay, qué lindo. Sí, Qué lindo, romántico. qué lindo. Muy bien. Ya pues, Dani, vamos a comenzar entonces y vamos con la primera sección de hoy, el radar cereal. Esta sección es presentada por miprimerachaucha.cl, educación financiera para niños, jóvenes y familias. Comenzamos por Chile con nuestro termómetro local. La UF se ubica hoy en los 40.860,6 pesos. Sigue subiendo pesito a pesito cada día el reajuste del UF. Y la UTM, por supuesto, de agosto, fijada en los 71.649 pesos. Por otro lado, tenemos un dólar observado oficial en los 923,23 pesos y un euro que alcanza los 1.077,66 pesos, con una tasa de política monetaria, ¿no es cierto?, que permanece en los 4,5%. La referencia oficial más reciente para la libra de cobre, informada por el Banco Central, por supuesto, corresponde a $6.46 la libra. Ya esta información correspondiente al día 20 de agosto, o sea, ayer jueves. Recordarles que la inflación de julio fue un 0.1 mensual, para que no lo olvidemos, porque eso tiene mucha relación de por qué se va reajustando la UF. Seguramente muchos se preguntan, oye, ¿por qué va subiendo día a día un poquito? Y eso se debe justamente al dato del IPC que se dio el día 7 de agosto, ¿ya? Para que vayamos correlacionando ese tipo de información. Subió un 0,1%, entonces todos los días va a ir subiendo un reajuste justamente de ese porcentaje. En la bolsa de Santiago les cuento que el S&P IPSA cerró el jueves prácticamente plano porque cayó solamente un 0.03%, quedando en los 11.237,90 puntos. Ya, Daniela, por supuesto, lo va a profundizar en el pulso bursátil como siempre. Así que, bueno, ahora eso fue el termómetro local y ahora Daniela nos trae, por supuesto, hay varias noticias interesantes con respecto a la geopolítica, algunos informes que se dieron el día de ayer en Estados Unidos como el empleo. Así que, Daniela, cuéntenos qué nos trae para el radar global. Espérame. Mira, donde comentaste respecto de que todos los días va a subir ese porcentaje la UF, hay que dividir, sí, el 0,1% mensual por 30. Entonces nos va a dar 0,0, taca. Claro, porque el total tiene que ser ese 0,1. Tienes toda la razón. 0,1 dividido en 30, eso me da un 0,003. Y miren, voy a hacer el ejercicio. Sí, justamente 40.860,6 por... No, esto es más el 0.003%. Y esto, ojo, anoten, nos va a dar el valor del ajuste del UF del día lunes. De mañana. Ah, bueno, claro, sí, del lunes. Se le corrió la semana, Daniela. Sí, claro. Sí, miren, el lunes va a ser 40.861,8. Y esto también se puede revisar en la página del Servicio de Impuesto Interno, valor UF. Y aquí lo vamos a ver. Vamos a ver si le acertamos o no, Daniela. A ver. Vamos a ver que hoy día estamos a 21. Y justamente el día 22, tienes toda la razón, Daniela. Va ajustándose día a día, sí. Y tú lo puedes ver en el Servicio de Impuesto Interno, de que día a día se reajusta la web y nos va a dar los valores y nos va a soplar. Eso es información. Y ahí tienes mucha razón. Se dividió en 30 el valor y si yo al día de hoy le sumo el 0.003%, me da el valor de mañana del UF de 40.861. Aunque sea un día inhábil. La Toda UEF la razón, no perdona, la UEF trabaja a diario. Así es, para subir lamentablemente los dividendos. ¿Qué quieres que te diga? El costo del pago de créditos en UEF y todo eso. Pero bueno, interesante dato. Mira, muy interesante dato porque muchos se preguntan cómo se calcula. Ahora lo acabamos de explicar. Así que ya, Dani, vamos con el radar global. Como noticia inicial te cuento que Estados Unidos, respecto al empleo, en Estados Unidos las solicitudes iniciales bajaron a 206.000 desde 212.000 y las solicitudes continuas subieron en 18.000 hasta 1.79 millones. La primera cifra mide nuevos despidos y la segunda cifra ayuda a observar la dificultad para reintegrarse al mercado laboral.
Por otro lado, Estados Unidos anunció que endurecerá sus sanciones contra Irán y advirtió que podría aplicar consecuencias económicas a los países que continúen apoyando a Teherán. China, que es principal comprador del petróleo iraní, rechazó esta presión y defendió una salida diplomática. Las amenazas mantienen abierta la posibilidad de nuevas restricciones sobre el petróleo iraní y agrega tensión claramente a la relación entre Washington y Beijing. Por eso, el conflicto ya no afecta solamente a Medio Oriente. Puede alterar los flujos energéticos, el comercio internacional y la inflación en distintas economías. Al mismo tiempo, persisten las dudas sobre la capacidad de Estados Unidos para ordenar sus cuentas fiscales. Las medidas anunciadas por el Tesoro para dar estabilidad al mercado de deuda produjeron un alivio transitorio, pero no eliminaron la preocupación por el elevado déficit y el crecimiento de la deuda pública. Ambos frentes terminan conectándose. Si el petróleo permanece caro y el financiamiento internacional también sube, gobiernos y consumidores enfrentan mayores costos. Para Chile, el principal canal inmediato es el precio de los combustibles y su posible transmisión al transporte y a la inflación. El alto precio del cobre puede entregar cierto respaldo al peso y a los ingresos externos, pero no neutraliza completamente el encarecimiento de la energía importada. ¿Qué te parece, Mariano, toda esta información? Excelentes datos, muy buenas, no se puede categorizar como buenas o malas, pero muy buena información, eso es lo que quería decir, la calidad de la información, porque es muy interesante para entender el contexto geopolítico. Justamente también hay un tema muy importante que fueron las informaciones, los datos ayer que se comunicaron respecto al empleo en Estados Unidos, porque eso tiene mucho que ver con el comportamiento de la principal economía. Y por supuesto, lo que mencionas después de los contextos geopolíticos, que nos muestra qué está pasando, y ese mapa nos sirve para bajar también al contexto de qué está pasando con los temas del petróleo, que sigue presionando, y eso genera una presión y crisis energética por el costo del combustible. Y eso ahora lo vamos a bajar justamente, Daniela, porque me diste un pase tremendo para el dato del día acá en Chile, porque justamente ayer sufrimos, sí, así es la palabra, sufrimos un alza en los combustibles nuevamente, ¿ya? Y que afecta directamente a los hogares, a las empresas, a los transportistas, ¿no es cierto? Incluso al joven o al caballero que trabaja trasladando en su pequeño camioncito, en su camioneta, ¿no es cierto? Todo eso impacta porque le suben los costos y en general suben los costos logísticos en nuestro país, porque no olvidemos que estamos con tremendas carreteras, ¿no es cierto?, de Arica a Punta Arenas, lo cual somos un país justamente de transporte y sobre todo de camiones, y ahí se consume mucho combustible, por supuesto petróleo principalmente, y aquí es donde nos vemos más impactados, ¿ya? Desde ayer las gasolinas de 93 y 97 octanos registraron un aumento estimado de 34.8 pesos por litro, mientras que el diésel aquí subió muy fuerte, subió 97,4 pesos por litro, imagínate, casi 100 pesos de inmediato por litro. Para dimensionarlo, Daniela, y para todos nuestros auditores, llenar un estanque de 50 litros con gasolina representa alrededor de 1.740 pesos adicionales, si el reajuste, por supuesto, se traspasa completamente al precio final. Así que importante, porque si vamos sumando día a día, eso obviamente nos impacta en nuestro bolsillo. ¿Y qué va a pasar, Daniela, por supuesto, si sube el costo del combustible y el transportista tiene que asumir ese costo? Finalmente, en el precio final muchas veces de los productos se va a ver afectado. Así que bueno, el mayor impacto, como te decía, puede venir justamente del diésel, porque su precio incide, como te mencionaba, en camiones, en maquinaria, en transporte de pasajeros y en distribución de productos, como lo mencionaba. Por eso un aumento cercano a 100 pesos por litro, Daniela, puede terminar presionando los costos logísticos y en algún rezago los precios de distintos bienes. Por otro lado, el querosén, o la conocida parafina, no presentó variación y el gas licuado de uso vehicular baja 16,8 pesos por litro. Es importante precisar que ENAP calcula variaciones estimadas, pero no fija el precio
final que pagan los consumidores. Ese valor es determinado por las distribuidoras y puede variar entre estaciones y regiones, ¿no es cierto? Porque te has dado cuenta que de repente uno anda en Viña, en Quilpué, en Valparaíso, en Santiago. Y la misma gente dice, me gusta yo siempre paso a esta gasolinera porque es más barata, no sé, yo tengo... Sí, estoy media distraída, pero yo sé que hay muchos que ya están cotizando dónde llenar el estanque. Exactamente, y uno pasa de repente y ve esas gasolineras con la mansa fila ahí esperando para... Bueno, y está muy bien para ahorrarse esos pesitos. Así que, bueno, la lectura de este dato es que el conflicto internacional puede llegar rápidamente justamente al bolsillo local. Por eso lo mencionamos, porque primero sube el petróleo, luego cambia el costo de importación y finalmente ese movimiento puede trasladarse al transporte, la producción y por supuesto nos impacta en la inflación. Así que eso, Daniela. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente sección de El Pulso Bursátil. Esta sección es presentada por recvalglobal.com, consultoría financiera y patrimonial para mejores decisiones. Ya, Daniela, siendo las 7 de la mañana con 50 minutos de este viernes 21 de agosto, te doy el pase para que nos cuentes todo sobre este pulso bursátil del día de hoy, ya para cerrar la semana. Excelente, te cuento entonces que Wall Street terminó el jueves con su peor retroceso en 3 semanas. ¿Te acuerdas que hablábamos de máximos en 3 semanas? Peor retroceso en 3 semanas. El Dow Jones perdió 703,84 puntos, equivalente a 1.32%, y cerró en 52.759,21 puntos. El Dow Jones es el que tiene las acciones más robustas en Estados Unidos, te cuento, Mariana, y le cuento a los auditores. Por otro lado, el S&P 500, que es el que generalmente escuchamos porque engloba las 500 más transadas, bajó un 0,87%, y el Nasdaq Composite, que ya lo explicábamos tiempo atrás relacionado directamente con tecnología, cayó un 1%. La amplitud fue negativa. Por cada acción que avanzó, hubo casi 2 que retrocedieron en Nueva York y Nasdaq. Bueno, Nueva York y Nasdaq. Walmart cayó un 9,2%. Moderna corrigió 23,5% después del salto del miércoles, y DIR ganó un 6,9%. El movimiento fue más amplio que una sola acción. Las tasas largas elevadas, el petróleo sobre $90 y la decepción de Walmart reforzaron la cautela sobre inflación, consumo y valorizaciones. Esta mañana, para los futuros en Estados Unidos, intentan un rebote. Dow Jones 0,33 positivo, S&P 500 0,34 positivo y Nasdaq 100 un 0,64 hacia arriba. Meta y Tesla suben cerca del 1% antes de la apertura. Ross Stores avanza alrededor de un 9% tras superar expectativas y elevar su proyección anual. Las acciones vinculadas a criptoactivos también repuntan. Coinbase gana 6,7%, Strategy 10,2% y Robinhood un 5,5%. El rebote parcial de los futuros no logra neutralizar la presión del fondo en Wall Street, y el S&P 500 y Nasdaq cortan su racha positiva arrastrados por el repunte de los rendimientos de los bonos y la tensión energética. En cuanto a Asia, esta cerró mixta. El Nikkei perdió un 0,36% y acumuló una caída semanal cercana al 4%. El Kospi recuperó un 0,88% y el Hansen avanzó un 1,21%. El Shanghai Composite terminó prácticamente plano, con un alza del 0,04%. La región no repitió el fuerte rebote tecnológico del día jueves. Japón quedó presionado por la expectativa de tasas más altas. En cuanto a Europa, esta opera con avances moderados. El stock 600 sube cerca del 0,2%, apoyado por recursos básicos y el salto del oro, aunque todavía se encamina a su segunda caída semanal consecutiva. La eurozona entregó una sorpresa favorable. El PMI compuesto subió un 52,1% sobre el 51,7% esperado. El PMI manufacturero alcanzó 52,8%, que es su mejor nivel en más de 4 años, y los nuevos pedidos crecieron a su ritmo más rápido en 40 meses.
En cuanto a Reino Unido, las ventas minoristas bajaron un 0,5% mensual en julio, exactamente lo previsto. En 12 meses crecieron un 1,6%, menos que el 2,2% esperado. La libra reaccionó poco porque la caída mensual no sorprendió tanto tampoco. En cuanto al Treasury a 10 años, este ronda en 4,7% y el de 30 años un 5,25%. Las recompras del Tesoro dieron alivio transitorio, pero las tasas largas siguen cerca de sus máximos recientes. El índice del dólar se ubica cerca de 98,7 y acumula una baja semanal próxima al 1%. El euro ronda en $1.169 y el yen se mantiene cerca de 159 por dólar. El oro spot sube cerca de 1,6% hasta $4.591 la onza y marca un máximo de casi 3 meses. El Brent se mueve alrededor de los $93 por barril y WTI alcanza los $86 por barril. Por otro lado, en criptomonedas, Bitcoin supera los $76.000 y avanza cerca de un 20% en una semana. En Chile, el IPSA cerró en 11.237,90 puntos, con una variación negativa muy leve de 0,03%. El dólar observado oficial de hoy es de 923,23 pesos y la referencia oficial del cobre del jueves, ya la comentábamos, $6,46 la libra. Dentro de las 30 acciones que componen el IPSA, las 3 principales alzas fueron SQMB, que avanzó con un 3,73%, Cencosud, que subió un 3,46%, y Entel, que ganó un 3,22%. Vemos que SQM tocó nuevamente por sobre los 72.000 pesos hasta 71.100. En el lado contrario, los mayores retrocesos fueron Parque Arauco con una caída de un 2,17%, Banco de Chile que retrocedió un 1,92 hasta los 189 pesos y LATAM Airlines que perdió un 1,89% hasta 23,35. Las acciones más transadas fueron SQMB con aproximadamente 30.050 millones y un avance que ya mencionábamos del 3,73, LATAM Airlines, quien bajó, pero sí transó 21.344 millones, y Copec con aproximadamente 12.200 millones transados. La sección fue selectiva, SQM lideró momentáneamente las alzas y los montos transados, mientras que las caídas de LATAM, Banco Chile y Parque Arauco impidieron que el índice terminara en terreno positivo y quedamos levemente negativos. En cuanto al radar de analistas de Wall Street, seguimos con Walmart. Después de la caída de 9,2 registrada ayer, varias firmas redujeron sus precios objetivos, aunque mantuvieron su recomendación de compra. BMO Capital bajó su objetivo desde $145 hasta 126, va a ir desde los $140 hasta los 120, UBS desde los 141 hasta 130 y JP Morgan desde 137 hasta los 125. A pesar de que tenemos un upside un poco menor, de igual manera está dentro de las recomendaciones de comprar. En cuanto al radar de analistas en Chile, la atención está puesta en SQM nuevamente. Un análisis publicado ayer por Emanuel Santos de XTV destaca que los ingresos del segundo trimestre aumentaron un 136,7% interanual hasta $2.468 millones, mientras la utilidad neta alcanzó los $660 millones. La fotografía final, entonces, les cuento a los auditores, te cuento a ti también, Mariano, esta combina un rebote parcial en los mercados internacionales con una bolsa de Santiago prácticamente plana. En Wall Street los analistas siguen revisando sus valorizaciones después de los resultados corporativos y en Chile SQM concentra la atención por sus cifras, su exposición al ciclo del litio y el fuerte monto transado durante la sesión. No fue menor. Tremendo, oye, tremendo pulso bursátil, Daniela. Mucha información concentrada, muy buenos datos, precios objetivos.
por supuesto ahí en el radar de analistas, lo que está pasando en la Bolsa Nacional, cómo se ve afuera la situación, ¿no es cierto? Muy interesante. Y ahora en el último minuto nos vamos con la última sección, que es el concepto serial del día. Esta sección es presentada por elinversorserial.com, educación financiera, inversiones y emprendimiento para la vida. Bueno, simplemente hoy simplemente les traigo un concepto serial del día que tenemos que tener muy claro. ¿Qué es un índice bursátil? Porque todos los días hablamos de índices bursátiles, ¿no es cierto? Pero tenemos que entender qué es. Un índice bursátil es un conjunto teórico de acciones que se utiliza para observar el comportamiento de una parte del mercado. No es una empresa ni una acción como tal, es una referencia construida a partir de varias compañías. Cada índice tiene sus propias reglas. Algunos seleccionan las empresas más grandes y más líquidas del país, otros agrupan compañías de un determinado mercado, nicho, región o sector económico. Por ejemplo, el S&P IPSA, nuestro índice nacional, busca representar las acciones más grandes y líquidas de la Bolsa de Santiago. El S&P 500 de Estados Unidos, por ejemplo, sigue a grandes compañías de Estados Unidos, mientras que el Nasdaq Composite reúne miles de acciones listadas en el mercado Nasdaq y tiene una presencia importante de empresas tecnológicas. Tampoco se trata necesariamente de un promedio simple. En muchos índices, las compañías de mayor tamaño tienen más peso y por lo tanto influyen más en el resultado diario. Por eso cuando Daniela dice que el IPSA o el S&P 500 subió, significa que aumentó el valor de ese conjunto según sus propias reglas. No significa que todas sus acciones hayan subido ni que toda la economía esté creciendo, ¿ok? Así que un índice es el marcador del mercado. Para entender el partido completo también debemos saber qué empresas lo componen y cuánto pesa cada una. Así que ahí está el concepto serial del día de índice bursátil. ¿Qué te pareció, Daniel? Me gustó ese concepto del partido. Me imagino que hay un árbitro ahí también. Por supuesto. La ahí cancha. Así es. Así que, bueno, Daniel, ahí estamos llegando, ya son las 8 de la mañana con 01 minutos, así que te agradezco la compañía, por supuesto. Que tengas un tremendo fin de semana y por supuesto también a todos nuestros auditores les deseamos un excelente viernes y un lindo fin de semana de descanso en familia, con amigos, como sea, pero disfruten y descansen el fin de semana para que la próxima semana tengan todo el power para levantarse y escuchar junto a nosotros el Mercado Serial, informarse y estar atentos durante toda la semana con la información que le damos. Así que esto ha sido todo por hoy y nos vemos el lunes a las 7:30, 7:35 de la mañana con más del Mercado Serial al día. Mercados con contexto para decidir con criterio. Nos vemos, Dani. Nos vemos, chao. Hemos revisado el contexto geopolítico, las noticias económicas, la apertura internacional de los mercados, los principales indicadores de Chile y su impacto en la economía diaria de las personas, familias, emprendedores e inversionistas en formación. Con la conducción de Mariano Cerda, junto a Daniela Recabal, el Mercado Serial. Al día, mercados con contexto para decidir con criterio. Este programa fue presentado por miprimerachaucha.cl, educación financiera para niños, jóvenes y familias, recvalglobal.com, consultoría financiera y patrimonial para tomar mejores decisiones con planificación, estrategia y visión de futuro, y elinversorserial.com, el ecosistema multimedia de educación financiera, inversiones y emprendimiento. Gracias por acompañarnos. Esto fue El Mercado Serial al día. Mercados con contexto para decidir con criterio.